los que nos escuchan, bienvenidos de nuevo a Backroom, el espacio en el que cada semana vamos a estar platicando de diferentes temas relacionados a básicamente lo que sea. La semana pasada platicamos del cine de terror desde sus inicios hasta lo que es la época contemporánea. Esta semana vamos a seguir con la temática del cine de terror, pero ahora centrándonos en la entrada de este género al país, la evolución que tuvo y cómo es hasta el día de hoy. Obviamente para esto no me encuentro sola, se encuentra conmigo el buen Manuel. Y también está con nosotros Hiciste mucha Rodrigo. intro, pensé que ya no nos ibas a presentar, ¿no? Ya va a empezar el programa solo. Bueno, a darle. A darle pues. No. Ánimo pues. Como recordaremos, en sus inicios el género de terror en el cine alrededor del mundo había recurrido a sus mitologías góticas para crear films que horrorizarían a generaciones enteras, al punto de convertirse en piezas cinematográficas vigentes hasta el día de hoy. Pues bien, México no se quedaría atrás y recurriría a nada más y nada menos que sus leyendas. Y miren que si podemos presumir que México es rico en algo, es en leyendas. Sí, o sea, creo que cada estado, cada municipio, sobre todo en México, tiene, Sí, yo creo que casi cada también estado tiene sus propias está leyendas o el variantes de factor que otras. muchas historias son Sí, muy similares. en ese contexto México es muy, muy rico. Hay un chorro de historias de La Llorona, hay un montón de leyendas en todo el país. Entonces, pues bueno, que está mejor, que es mejor que analizarlas y ver las similitudes y las diferencias que existen entre cada una de ellas. De hecho, la primera película de este género de terror fue La Llorona, a cargo de Ramón Peón en 1933. Sin embargo, y a pesar de ser una película basada en una de las leyendas coloniales más populares del país, a esta cinta no le alcanzó para ser ni la más recordada ni la más reconocida, pues se le criticaba una notoria falta de experiencia en la realización de cine sonoro, un estilo muy teatral y melodramático, así como una puesta en escena muy simple y una cámara siempre estática. Y bueno, digo, eran los años 30, o sea. Bueno, en los años 30 tenemos otras películas, sobre todo estadounidenses, como vimos con Universal. Y obviamente en México apenas si se estaba empezando a hacer cine, y todavía incluso si ves cine de terror, no se tenía todavía la suficiente experiencia como para dar una pieza de mucha calidad, e incluso para esa época. Pero, aún con todo lo anterior, La Llorona no deja de ser esa primera aportación con la que el cine mexicano entraría de lleno a este género del horror. Un año después, en 1934, llegaría a los cines El fantasma del convento, dirigida por Fernando de Fuentes. Esta historia gira alrededor de Cristina, Eduardo y Alfonso, un trío de personajes que después de tener un accidente y quedar en medio de la nada, deciden pasar la noche en el monasterio de los monjes enclaustrados de la Orden del Silencio, guiados por un misterioso personaje que aparece de la nada. Ya desde ahí pintaba mal, ¿verdad? Para estos tres. Y se ofrece a llevarlos hasta dicho lugar. Es a partir de este momento cuando los sucesos extraños y sobrenaturales comienzan a suceder. Bueno, ese mismo año, y siguiendo con la imagen de los monasterios, llegaría la película titulada Dos monjes, bajo la dirección de Juan Bustillo Oro, exponente reconocido del cine nacional y miembro del selecto grupo de representantes de la época de oro en el cine mexicano. Con esta cinta debutaría en el cine sonoro, y aun cuando a esta no le fuese tan bien en taquilla, sería a partir de aquí cuando se comenzaba a escribir su legado como director, guionista y productor. La película en cuestión se centra en la historia de dos monjes que, debido a sus confesiones en las que se ve involucrada la misma mujer, trae consigo una lucha psicológica, así como el odio entre ambos. El expresionismo alemán está presente en este filme, por su atmósfera extraña, irreal y poco convencional. En esta se hace uso de un blanco y negro que matiza los aconteceres de la película. Su fotografía queda de igual manera como algo digno de mencionar, pues estuvo a cargo de Agustín Jiménez, célebre fotógrafo mexicano. Que bueno, es lo que menos falta en México, grandes productores, fotógrafos y cineastas. Totalmente de acuerdo. Bien, un par de años después, para 1936, saldría a la luz la película El baúl macabro, al mando de Miguel Zacarías.
la cual cuenta con tintes de ciencia ficción. Es la primera en la que se da este concepto del científico loco que hace experimentos con seres humanos. Y bueno, sin duda, pues otra cinta que seguía poniendo en la órbita al país en cuanto a cine de horror se refería. Posteriormente, más películas sobresalientes del género seguirían llegando a los cines, tales como El misterio del rostro pálido en el año de 1935 y La herencia de la Llorona en 1947. Algo bien curioso del cine mexicano, sobre todo el terror, es como que tiene estos títulos como medio extensos. Y como que si lo escuchas así de la nada, como que no es muy el título, o sea, El misterio del rostro pálido. Pero lo bueno es lo que trae las películas en sí. Bueno, ahora nos transportamos a los años 50, época donde se le da inicio a lo que se le llamó también como la época clásica del cine de terror en México. Y es que, pues como su nombre lo refiere, grandes clásicos vieron la luz en este periodo significativo de tiempo. Piezas cinematográficas como El hombre sin rostro en 1950, nuevamente con la aparición de Bustillo Oro en el género, que a pesar de no ser de temática como tal sobrenatural, bien se le pudiese considerar como una de las primeras cintas de terror psicológico, en donde la premisa es mostrar la fragilidad de la mente y el espíritu humano, dejándonos entrar en la historia de Juan Lozano, un médico legista que, preso de sus temores, abandona su trabajo y de cómo a medida que la película se desenvuelve, sus pesadillas comienzan a ser parte de su realidad. Bien, se llegaba el año de 1957 y el director Fernando Méndez, basándose en un guión de Ramón Obón Arellano, saca la película titulada El vampiro, la cual es considerada la obra más reconocida para Méndez, además de ser catalogada como una película de culto, o sea, llegó a ganarse ese nombre, ser película de culto. La cinematografía mexicana, con las grandes actuaciones de Germán Robles como el Conde, Abel Salazar como el Dr. Enrique, Ariadna Welter como Marta González y Carmen Montejo como Eloísa, entre otros grandes actores involucradas en esta cinta. Su popularidad fue tanta que un año después llegaría la secuela titulada El baúl del vampiro, la cual fue de igual manera bien recibida, aunque obviamente sin el mismo impacto que tuvo la primera. Ok, entonces ya aquí comenzamos como con Universal, en donde las cintas tienen éxito, empiezan a ganar popularidad y rápidamente se empiezan a crear secuelas. Pues bueno, aunque no también tan populares como las nos damos cuenta que sí tuvo muchísimo que ver el hecho de que Universal tuviera esta época de monstruos. Para que los productores mexicanos empezaran a decir, pues mira, aquí hay de dónde. Y intentaran replicarlo, pero muy a la manera mexicana. Exacto. Que no tomaran el concepto. Claro, tiene referencias, porque la historia es en sí una novela europea, pero nada como el imaginario lo vemos en las películas de toque. Luchadores, ¿no? Que es de lo que también vamos a hablar más adelante, y que gusta aparte. Exactamente. Bueno, avanzando un poco en el tiempo, llegándose los años 60, la aparición de batallas entre monstruos y luchadores comenzó a popularizarse con la aparición de las películas Blue Demon, El demonio azul, en 1965, Blue Demon contra el poder satánico en 1966. A ver, aquí hacer una pequeña pausa. ¿Qué es el poder satánico? Volvemos a lo mismo del ingenio también hasta para elegir los nombres. O sea, ¿estás luchando contra algo? ¿Estás luchando contra un concepto? ¿O porque ahí tienes a la Samuel. Era grande, entonces. Peleando con el concepto. Pues bien. Cabe mencionar que estas cintas no fueron las primeras en las que un luchador se introdujo en el género. Este reconocimiento se le atribuye a la película La Bestia Magnífica en 1952. Era curioso cómo esta nueva temática estaba siendo tan bien recibida por la gente amante del cine, pues aunque eran películas en las que no se llegaba a ese miedo explícito, sí se conservaban ciertos elementos del género, como la realización de atmósfera,
que sabemos que es un parámetro crucial en una película, el hacer bien tu atmósfera, el que se vea una buena atmósfera. Oye, ¿y no les parece también que casi todos los pósters de las películas en esta época son bien parecidos? Se conservan Sí, ciertos o sea, utilizan muy bien elementos. como Ajá. forma de arte, por decirlo así, porque no hay fotografías, todos son pósters realizados a base de pinturas. Pero a mí me gusta mucho ese tipo de los Que pósters. son aparte que Se son me muy hacen bastante- creativos, no sé, como que sí captan la atención de la gente. O bien la introducción de monstruos famosos, que pues por mencionar algunos ejemplos están las momias, hombres lobos, vampiros, etc. Aunque quizás, y solo quizás, podría tratarse simplemente de esa emoción de ver cómo héroes enmascarados luchaban a mano limpia con estos monstruos y villanos. que es algo que básicamente nunca se ve, que siempre, derrotaron a Drácula porque agua bendita, crucifijos, etcétera. No, acá Literal, Y esto se vino están a dar agarrando a otro giro golpes. completamente diferente. Y no es como claro, no llega a ser cómico, pero llega a ser, no sé, hasta raro ver a un enmascarado peleando con un hombre lobo. Porque Bueno, cabe crean mencionar lobas, que ¿no? no es ni comedia ni terror como tal. Es como una mezcla rara que Aún así resulta entra bastante bien. en el género. Más películas de este estilo siguieron saliendo y entre las más populares están Las momias de Guanajuato, Santo versus Blue Demon en la Atlántida, y se vienen Achis, mejores, achis. Santo versus las mujeres vampiro en 1962. Había una clara connotación machista en estas Y películas muy porque se peleaba contra sexista también. mujeres. Yo la veo inclusiva, no está peleando con hombres, está peleando con mujeres. Está Santo el enmascarado de plata versus la invasión de los marcianos, ojo. Te iba a decir también, te faltó hablar de alienígenas en las inspiraciones de las películas de luchadores. Hay unas muy buenas, muy buenas. Ahorita tengo, no tengo el título, pero ahorita te lo digo. De una película, está en blanco y negro y neta se trata de una nave que llega aquí a México y bajan un montón de monstruos, pero súper mal hechos, son botargas horribles y sí es es como un doctor el que baja y empieza a examinar. Estaría interesante que nos dieras el nombre, que buscaras el nombre, pues también para que la gente se entere de este tipo de películas que pues existen, o sea, están ahí. Bueno, en la década de los 70 llegarían y se impondrían en México los subgéneros del gore y del slasher americano, siendo su principal representante Juan López Moctezuma, comenzando con La Mansión de la Locura en 1973, donde ya se ven esos tintes surrealistas y sangrientos. Continuaría con Mary Mary Blood Mary en 1975 y su obra más conocida, Alucarda, la hija de las tinieblas, en 1978. Es justamente esta película. También, bueno, estuve investigando antes de entrar de lleno al podcast. Y es una de las películas más representativas, sino que la más representativa del terror del cine mexicano. Ya que no solo se mete con temas bastante densos, como lo pueden ser la religión en estas películas de terror. Fue bastante se intentó censurarla por justamente los temas que toca. Y pueden buscar, digo, si no, es mejor que vean la película para que vean de lo que estamos hablando, pero si buscan algunas imágenes, la atmósfera y las actuaciones y la fotografía de esta película en específico son muy buenas. Bueno, efectivamente, pues todas las anteriores resultaron en polémica. Ahí te tengo el nombre, se llama La nave de los monstruos, 1969. Bueno, ahí está, anótenlo para que también pues lo chequen, yo también lo voy a investigar. Ok, entonces todas estas cintas resultaron en polémica, tal como lo decías, ante el excesivo horror que representaba, abordando temas precisamente como la religión y el sexo explícito. A su lado podemos mencionar a Gilberto Martínez Solares, ya que se había adentrado en el género desde La Casa del Terror en 1959
con su satánico Pandemonium en 1975, donde se aleja un poco del subgénero de luchadores que había cultivado antes, además de la incursión de Arturo Ripstein en el género de La tía Alejandra en 1979, más cercana a la atmósfera de Taboada, así como la última obra del terror western El extraño hijo del sheriff en 1982 de Fernando Durán. A finales de esta década, en 1968, se estrenaría un título, yo creo que nos suena muy familiar a todos, Hasta el viento tiene miedo. Yo creo que es la película más reconocida dentro del cine de terror en México, porque la trascendencia que tuvo es muchísimo. Justamente estaba diciendo, porque no estás mencionando a Taboada, si es básicamente el representante del cine de terror clásico, por decirlo así, y bueno, justamente ahora lo estás mencionando. Porque además de esta película tuvo otras películas bastante más, bastante o casi igual de populares y entrañables, como fue Hasta el viento tiene miedo, en donde también trata temas como la religión, porque esta película transcurre como en un retiro católico cristiano. Internado. Ajá. Internado. Bien, como bien lo dices, es de Carlos Enrique Taboada, otro de los directores más afamados del género por la crítica en aquel entonces. La película se desenvuelve en un exclusivo internado femenino en donde Claudia y su grupo de amigas quedan castigadas durante las vacaciones dentro de las instalaciones. O sea, ¿qué clase de castigo es este? Ajá. O sea, y creo que también fue una película bastante inclusiva, porque películas que se traten exclusivamente de básicamente personajes femeninos en básicamente todos no Sí, es hay, complicado y mucho menos encontrar antes. numerosas cintas, pues. Bien, Claudia pasa las noches con pesadillas donde un fantasma la atormenta, y a pesar de que la subdirectora de la escuela, la señorita Lucía, insiste a la directora, la señorita Bernarda, de que las alumnas corren peligro, ella insiste en mantener a las alumnas en la escuela, provocando una tragedia. Bueno, si no han visto Hasta el viento tiene miedo, no Esa sé película quién ha sido sus vidas, básicamente. Tienen que ver la original, y después se hizo, es que aquí estoy en una contradicción, se hizo remake, reboot de la película. Por ahí de 2007. 2007, ajá. Que no es tan buena, porque obviamente no tenemos a Enrique Taboada aquí, pero digo, si no quieren ver películas viejitas por el y aparte, estigma pues, que se les tiene, adaptó pues al también está esa contexto de aquel otra adaptación. entonces. Allá voy. Entonces, gracias a su popularidad, fue que en el año de 2007 se hace una adaptación de la misma obra del 68, dirigida por Gustavo Moreno y protagonizada por Marta Higareda y Dani Perea, donde ahora es una clínica para chicas con problemas de anorexia, drogadicción o trastornos psiquiátricos, y en donde unas jóvenes se ven atacadas por el fantasma de Andrea, una ex paciente que tenía una relación con una trabajadora de ahí y termina cobrando venganza tomando posesión del cuerpo de Claudia. Resumiendo, sí estaría mejor que vieran la película, la original, la que salió en el 1968, y pues igual que vean la del 2007, digo. Sí, pues, para no dejar. Bien. Acercándonos de a poco a las épocas actuales, nos vamos hasta mediados de los 80 y hasta la mitad de la primera década del 2000, en donde era claro que el género de terror ya se había estancado, ya que las producciones se comenzaban a volver cada vez más escasas. Sí, obviamente es la época dorada del cine en México, ya básicamente iba para abajo, la misma discusión. El hecho de no apoyar el cine y no apoyar a los cineastas, desde esa época viene echando para abajo tanto ingenio mexicano que hemos visto reflejado como por ejemplo Guillermo del Toro, que no produce en nada en México. Uh-huh. Sí, básicamente o sea, con lo que daría toda el costo de producción de películas como no sé 70 devoluciones, es una parte de un Jaeger de Titanes del Pacífico. O sea, Titanes del Pacífico
Y aquí en México rescatándose en la década de los haber hecho 90 nunca. unos cuantos trabajos no muy conocidos a pesar del renombre de sus realizadores. Con Cronos en el 1992, obra de Guillermo del Toro, en donde se retoma una vez más la estética de Taboada. Sus obras seguirían siendo reconocidas posteriormente por la coproducción hispano-mexicana de El Espinazo del Diablo. Yo creo que otro nombre que también nos suena a todos, ¿no? Esta película pues fue del 2001, cuyo éxito precisamente lo llevaría al cine español, que tendría en esa década un renacimiento en el género del terror. Entre una y otra aparecerían en México algunos títulos como El Sacristán del Diablo en 1992 de Jorge Luc, Sobrenatural en 1996 de Daniel Gruner y Angelus de 1998 de Leopoldo Laborde. Hechos aislados que pasaron desapercibidos para el cine nacional, que estaba viviendo su propia renovación. Que continúes con las películas más actuales. Cabe mencionar que también Taboada dirigió Más Negro que la Noche o Más Oscuro que la Noche. Sí. Y El Libro de Piedra, que también fue una de sus más grandes producciones, más reconocidas. Creo que fue esta la última película que dirigió, no tengo bien el dato. Un podcast entero a Taboada. Sí, y analizando Es sus un gurú del películas y su cine estilo mexicano, único, o sea, básicamente. y especificando pues el cine en el género del terror. Bien, durante la etapa del denominado Nuevo Cine Mexicano, el terror tuvo sus primeros pasos con Las Lloronas en el 2004 de Lorena Villarreal, remake de las antiguas películas basadas en esta leyenda. Llegaría también Kilómetro 31, otro nombre que yo creo que... No manches, esa película para traumar también. Bueno, yo me acuerdo haberla visto de niño y... Sí. daba bastante escalofrío. Daba miedito. Por Rigoberto Castañeda, esta fue del 2007, esta película, donde se cambian las perspectivas de la leyenda, apuntando hacia su origen o adaptándolas a la actualidad, respectivamente. Otras historias reutilizadas por los nuevos cineastas serían las cintas filmadas por Taboada. Con El Libro de Piedra en el 2009 de Julio César Estrada y Más Negro que la Noche en el 2014 por Henry Bedwell. En cuanto a las producciones originales, cabría destacar algunos títulos como Somos lo que hay, del 2010, por Jorge Michel Gru, Ahí va el diablo, en el 2012, de Adrián García Bogliano, y Visitantes, en el 2014, de Akan Cohen, donde el cine de terror vuelve a experimentar nuevos cambios. Yo creo que cambios que, no sé, cada cierta época vamos a tener que estar enfrentándonos a cambios. Sí. El cine va a tener que seguir enfrentándose a cambios. Ahora el thriller y el slasher son los que predominan hoy en día en cuanto a las producciones nacionales, si de este género se habla. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué conclusiones podemos dejar? Bueno, creo que durante sus primeros años estuvo bastante influenciado por el cine de monstruos. Si bien después fue tomando su propio camino y su propia estética y su propia imagen. O sea, por ejemplo, al principio era como que están generando cines de monstruos, vamos a hacer nosotros también, pero después fue evolucionando a su propia imagen y no haciendo copias. Tienes que limpiar y pulir tu estilo, no. Por ejemplo, sale cine de monstruos y México saca La Nave de los Monstruos. Ahí están las películas del santo. Hay una película de vampiros, la acomodas y vas mejorando, vas adaptando para que tú... No creo que alguien en Islandia diga, ay, mira, vamos a ver la película del santo. No es adaptada a tu cultura. En cambio, si se la pones a un mexicano, lo identifica que es una máscara de luchador y lo toma como... Es un cine muy propio. Ajá. Y pues bueno, adelantándonos más, ya tenemos hasta El viento tiene miedo, donde pues ya es una historia un poco más original. Ya, claro, Taboada tuvo que haber sido influenciado por las películas anteriores a él y generando ese propio estilo único que tiene. Uh-huh. Sí, estamos hablando de que es un tema bien interesante de
de analizar cómo fue, lo cambiante que fue. Pasar de la leyenda, pasar de la leyenda a los monstruos. Algo que se le debería de apreciar al cine mexicano es que no solo hacían adaptaciones de novelas clásicas, como fue justamente en el caso de Estados Unidos, en donde no había historias, por así decirlo, originales, sino que eran adaptaciones, y aquí básicamente Sí, todo era original. Bueno, empezando obviamente desde las raíces del país. Obviamente ya fue transcurriendo el tiempo, México también se tenía que adaptar. Si bien sí se vio influenciado, por ejemplo, hay una película, Slasher, en donde sale Pedrito Fernández, que no es Vacaciones del Terror, que ahorita pues si quieren hablamos de ella, en donde básicamente hay un asesino que es como una cruz entre Jason Bourne y Freddy Krueger. Y incluso el asesino usa unas garras muy parecidas a Freddy Krueger. Y en algún punto de la película hace lo que ningún asesino de Slasher haría: tomar una escopeta. Sí, es bien interesante como, si bien sí tienen sus inspiraciones, no es literal una calca. Como muchas películas estadounidenses sí hacen. Que por ejemplo hay una película francesa, que no muy bien recuerdo el nombre, pero sale Bryan Cranston en silla de ruedas, que fue en el remake que hizo Estados Unidos. O sea, no solo no solo se nos quedan su interpretación de esa película, sino que básicamente hicieron Entonces sí es mucho de admirar eso. Bueno, y una película más reciente que tampoco mencionamos, que es Belzebut, donde sale Joaquín Cosío, el famosísimo Cochuloco, que si bien trata de dar como un aire fresco al cine de terror, como que pues bueno, se ya siente de igual repente influenciadísimo medio por el... sí. Es que bueno, si lo ves en todos lados, no... Aunque intentes no replicarlo, También algo de lo que no hablamos, y es que porque justamente no se le suele catalogar así el cine de Luis Buñuel, un español nacionalizado mexicano, porque justamente no es que sus películas sean de terror, pero entran, ¿no? entran. Por ejemplo, en la película de Los Olvidados suele utilizar, bueno, él en su cine en general suele utilizar toques muy surrealistas, que de repente, no sé, está hablando de la mamá con su hijo y de repente el enfoque de la escena y todo lo demás hace que si sientas esa sensación de incomodidad al estar viéndola. esa película, sí, véanla, es Los Olvidados de Buñuel, es un titulazo que nadie debería perderse, porque, y bueno, aunque creo que muchas personas la reconocen, hay muchas que ni el nombre les pasa. Entonces, Los Olvidados es una película muy buena para ponerse a reflexionar de un chorro de cosas que tiene esta impotencia de que los personajes son unos desgraciados y que no puedes hacer nada. Las películas que tratan de retratar a México, no hay tan buenas películas como Luis Buñuel, que nos vio desde afuera y con unos ojos que nos decían, ay, el pobrecito, que tiene que robar porque no tiene de otra. No. Como esas películas justamente de, ay, no me acuerdo cómo se llama el actor, pero que sí trataban de que, ay, el pobre, que es pobrecito porque quiere y no tiene otra opción. No, justamente trata esta realidad cruda. La de realidad México. es horrible como la pinta Buñuel. Y justamente también otra de sus películas, que es El Ángel Exterminador, que dices que está pasando aquí, por el título, ¿no? Y entonces, Ya desde el título te da la premisa de lo que va. y justamente aquí es donde yo creo que es la película en donde más de terror puede sacar, porque es justamente una película de unos burgueses de la colonia Roma, no me acuerdo la verdad la colonia. Pues justamente los trata de analizar, o sea, los sirvientes de estas familias, es una fiesta. Los sirvientes se salieron antes porque como que tenían la incertidumbre de que algo malo iba a ocurrir, y luego de repente, por alguna razón inexplicable, nadie puede salir de la casa. O sea, no hay que haya un monstruo, un policía, un asesino. O sea, es que no pueden salir, pero no saben por qué. Es bastante interesante. El cine de Buñuel en general, o sea, tienen que ver todas sus películas y van a ver de lo que estamos hablando. Yo creo que El Ángel Exterminador, Los Olvidados, y una que no me acuerdo cómo se llama, que es justamente antes del Ángel Exterminador, de un niño.
bueno, fue un tema que se abordó de manera quizá rápida. Es un tema en el que obviamente Sí, pudimos es vastísimo, es vastísimo, pero pues obviamente quisimos comprimirlo lo más que se pudiese. Sí, obviamente no vamos a hablar. Si vamos a hablar de este cineasta en específico, vamos a tardar mucho. Ajá. Sí, imagínate entrar en la vida de cada director famoso, pues sí sería un poquito más complicado, pero pues igual ahí están. Hubo mucha gente de renombre que se lo ganó pues simplemente por películas tan bien hechas. Y de hecho, antes, por ejemplo, tenemos la dualidad de Alfonso Cuarón y Guillermo del Toro. Exacto. En una serie que era como lo que la gente cuenta, no tan chafa, porque obviamente Hay algunas chafas. que es justamente donde Guillermo del Toro sale cuando comienza con su maquillaje, porque es lo que se le atribuye, ¿no? Mucho a Guillermo del Toro, su maquillaje y su nivel de producción en sus películas. Dirigió algunos episodios, también Alfonso Cuarón dirigió otros episodios, y es aquí justamente donde comienza la carrera de Del Toro, que después dirigiría Cronos, que también es una película en donde no se ve una historia cliché de vampiros, sino que le da otro enfoque. Justamente como ya sabemos que Guillermo del Toro hace sus películas con una calidad tremendísima. Sí, no, yo creo que es de hoy en día de los fuertes, ¿no? Representantes del país, yo creo que es de los más fuertes. Y pues eso. Con Óscares y demás cosas. Ajá, sí, no. La verdad, él ya ha ganado de todo, entonces. Y pues bueno, ya para ir cerrando, películas de terror mexicanas que quisieron. Pues es que, a ver, obviamente estamos las que ya hablamos hasta el viento tiene. Es que casi todas las que mencionamos son muy muy recomendables. Justamente Hasta el viento tiene miedo, Más negro que la noche, ¿cómo se llamaba? La película. El libro de piedra. No era de él, era de. Empezaba como con. En donde surgió la polémica. Porque justamente trataba de temas. Ah, sí, Alucarda, la hija de las tinieblas. Ajá. Okay. Sí. Y es pues cine clásico, ¿no? O sea. Justamente ya casi no se hacen películas mexicanas y mucho menos, obviamente, de terror. Ajá. Y pues bueno, las recomendaciones ahí están en todas las que se hablaron. Ahí están, véanlas. Y ahí nos cuentan en los comentarios cómo les fue, cuál fue su preferida para ustedes. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Sí, también díganos si quieren que hablemos más a profundidad de Luis Buñuel o también de Taubada. Ajá. Bueno, se me olvidan los nombres justamente ahora. Taubada. O si quieren que hablemos de algún otro tema en específico. El podcast no es solo de cine. Ah, sí, exactamente. Porque estamos hablando de cine y tampoco es solo de terror. Vamos a estar abordando de eso, por escucharnos, por vernos si es que nos están viendo o por simplemente prestarnos atención. Muy bien, entonces ya estaremos cerrando. Sale, raza, pues muchas gracias. Nos escuchamos la siguiente semana.